Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para los que no vieron el video anterior me vuelvo a presentar, mi nombre es Rodrigo Benítez y en esta oportunidad, a pedido del profesor Richard Gallego, voy a desarrollarles el punto 5 de la segunda unidad, es decir, actos procesales de comunicación. Pues bien, comenzando con el video tutorial, clase tutorial como lo llama Richard, debemos decir que los actos procesales de comunicación son aquellos actos mediante los cuales se tiene por finalidad poner en conocimiento de alguna de las partes, de algún tercero o de algún funcionario judicial o administrativo de una petición de alguna de las partes o de una resolución judicial. Asimismo, puede tener por finalidad solicitar un determinado diligenciamiento, un determinado informe o la remisión de algún expediente. En base a este concepto podemos ver que hay dos grandes grupos de actos procesales de comunicación, de acuerdo a la finalidad que tengan. Por un lado, los que van a tener por finalidad poner en conocimiento, que a su vez se dividen en vistas y traslado por un lado y notificaciones por el otro. Y en el otro grupo tenemos los actos procesales, que tienen por finalidad una solicitud, que a su vez también se dividen en oficios y exhortos. Pues bien, dada esta clasificación, debemos hablar de la importancia de los actos procesales de comunicación. Y la importancia está dada en que van a mantener vivo, van a mantener en vigencia el principio de contradicción que debe estar en un proceso, y de esta manera se va a asegurar el derecho de defensa del juicio. Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar brevemente cada uno de estos actos procesales de comunicación. Habíamos hablado que en un primer grupo, es decir, el grupo de actos procesales de comunicación que tienen por finalidad poner en conocimiento alguna cuestión, estaba por un lado las vistas y traslados y por otro lado las resoluciones judiciales. Esta diferencia se da en que las vistas y traslados van a poner en conocimiento alguna petición de una de las partes. En cambio, por contraposición, las notificaciones van a poner en conocimiento una resolución judicial. Vamos a empezar en primer lado por las vistas y traslados. Bien, en la actualidad la realidad es que vistas y traslados se usa de manera prácticamente indistinto, como sinónimos. No hay una clara diferencia conceptual entre vistas, traslado. En algún momento se habló de una característica subjetiva para hablar de esta diferencia, entonces se decía que el traslado era para los traslados eran para las partes y las vistas iban a ser para los funcionarios y los magistrados judiciales, para el Ministerio Público, por ejemplo. Por otro lado, también se habló de un carácter objetivo, entonces a mayor importancia de la petición, a mayor relevancia para el proceso, debería estarse a un traslado y no a una simple vista. Palacio, por ejemplo, habla que cuando hay una petición que sea susceptible de afectar determinados derechos de la otra parte, se debería dar traslado en ese caso. La realidad es que en nuestro caso el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, el artículo 150, habla de vistas y traslados de manera conjunta, no hace una diferencia. La única diferencia que vamos a tener bien marcada es que todo lo que sea referido al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público, perdón, va a ser mediante una vista. Después no hay otra diferencia, por lo cual me parece que no hay que ahondar mucho y perder mucho en este sentido, porque como les decía se usa de manera similar. Bueno, volviendo. Lo importante a saber de las vistas y traslados es que según el artículo 150 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, van a tener las partes, el funcionario, o sea, las partes van a tener 5 días para contestar esa vista o traslado, salvo que se determine otro plazo. Por ejemplo, en los ministerios públicos van a tener un plazo de 3 días, pero si no, el principio general es que va a ser de 5 días. Además de eso, también es importante resaltar que estas vistas o traslados se dan en calidad de autos. Esto quiere decir que
que una vez vencido el plazo para que conteste, no hace falta una nueva resolución judicial que ordene autos para sentencia o que vuelva a diligenciar. Simplemente una vez que se transcurre el plazo, se dicta la resolución pertinente. Bien, por otro lado, hablábamos de los actos procesales de comunicación que tienen por finalidad poner en conocimiento resoluciones judiciales, y le dimos a esto el nombre de notificaciones. Bueno, debemos tener en cuenta entonces que la notificación va a ser aquel acto de comunicación que tenga por finalidad poner en conocimiento de alguna de las partes, de un tercero, de alguna autoridad, una determinada resolución judicial. Esto, como habíamos hablado anteriormente, es importante porque las notificaciones van a asegurar el principio de defensa en juicio, el principio de contradicción. Y otra relevancia importante de las notificaciones es que nos van a dar el momento en el que empieza a computarse el plazo. Ese es el punto de partida del plazo para que responda a una determinada parte el pedido que sea o la autoridad que corresponda. Vamos a ver en la clasificación, en el manual de cátedra habla de notificaciones directas e indirectas, haciendo referencia a que las directas son aquellas que hay un conocimiento en forma manifiesta y efectiva, y las indirectas que puede, si bien no está efectivo, se da por entendido, se puede haber notificado a la parte, entonces hay una ficción. Particularmente prefiero hablar de la clasificación en expresa y fictas, como hace el manual de Palacio, haciendo referencia al efectivo acto de transmisión. Es decir, si hay un efectivo acto de transmisión de comunicación, vamos a estar ante una notificación expresa. Si ese acto no está efectivamente realizado, vamos a hablar de notificaciones notificaciones ficticias. Dentro de las notificaciones expresas vamos a encontrarlas personal, por cédula, acta notarial, telegrama, edicto, radiofusión, en fin, varios casos, varios ejemplos. Y en cambio, cuando hablamos de las fictas, vamos a tener las de Ministerio Ley, o por día de nota que se llama también, el retiro del expediente y el retiro de las copias. Vamos a empezar a hablar, por una cuestión de orden y por ser el principio general, por las notificaciones fictas. Dicho esto, el principio general de notificaciones en nuestro Código Procesal Civil y Comercial está dado en el artículo 133 y es el principio de notificación Ministerio Ley, notificación automática o por día de nota, que también se le llama. Por día de nota en realidad responde a una cuestión histórica, analizando la evolución histórica de esta manera de notificar. Hay un autor que se llama Héctor Leguizamón, que él lo que plantea, él hace un análisis histórico y dice que hay dos maneras de notificar históricamente: o que las partes vayan al tribunal o que el tribunal vaya al domicilio de las partes. En base a esto, por una cuestión de hacerlo más ágil y demás, y evitar lo engorroso que sería que los tribunales tengan que ir permanentemente hacia donde están las partes, es que se implementa el sistema de notificación por notas, en donde las partes debían concurrir a los estrados del juzgado determinados días. En Río Negro los días de nota son martes y viernes, determinados días, y al no comparecer, el secretario del juzgado debía dejar asentado que la parte no había comparecido y que queda notificada no obstante su incomparecencia. Piénsese que si van a quedar notificadas las partes de acuerdo a la voluntad de poder acercarse a un tribunal, generaría que al no querer notificarse esa parte no vaya al tribunal y bueno, se dé un dispendio procesal importante. Entonces, como contrarrestando esta situación, lo que se empezó a hacer es la notificación por nota, donde debía
ir la parte al tribunal. Luego, por una cuestión de dinámica procesal y que se hace muy engorroso que esté un secretario en todos los expedientes en un determinado día dejando la nota respectiva, lo que se ha implementado es el sistema actual, que hay martes y viernes, que son los días de notas, los expedientes están a disposición y independientemente de que vaya o no la parte, queda notificado. Para que esta notificación por nota sea efectiva, tiene que cumplir ciertos requisitos. Por un lado, el expediente tiene que estar en la lista de despacho, una lista de despacho que sacan diario los tribunales. Y por otro lado, que ese expediente esté a disposición ese día martes o viernes, a disposición del letrado o la parte que va a consultar el expediente. En caso de no estar a disposición de la parte, debería ahí asentarse en un libro que se llama libro de asistencias, que no ha podido consultar el expediente, y de esa manera evitaría quedar notificado. Entonces, volviendo, en resumen, la notificación Ministerio Ley o por nota es aquella que se va a dar todos los martes y viernes en los estrados del juzgado, independientemente que comparezca o no la parte. Para que no quede notificada la parte de esa resolución, deberá ir al juzgado y, en caso de no tener el expediente a disposición, asentarlo en el respectivo registro, en el respectivo libro, perdón. Les decía que este es el principio general, es decir, que el Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro establece en su artículo 133 que, salvo disposición en contrario, todas las resoluciones van a quedar notificadas por este sistema. Bien, además de la notificación Ministerio de Ley, dentro de las notificaciones fictas encontramos las notificaciones tácitas, que están reguladas en el artículo 134 del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, y consiste en el retiro del expediente, que hace presumir que uno constata todo el expediente, y de esa manera queda notificado de todas las resoluciones judiciales que hay hasta esa fecha. Otro caso de notificación tácita, también en el mismo artículo, es el retiro de las copias. Cuando uno retira las copias, queda notificado tácitamente de la resolución o la medida que constan las mismas. Como puede verse, esta es más restringida que lo anterior, que era el retiro del expediente. En este caso, en el retiro de las copias, solo se limita a la resolución que está en la copia. Por otro lado, el manual de la cátedra les habla de otra causal de notificación tácita, haciendo mención al primer párrafo, a la última parte del primer párrafo del artículo 137, que habla de la presentación de la cédula de notificación en la secretaría del tribunal. Es decir, que la parte que presenta la cédula está tácitamente notificado de esa resolución. Bien, hasta acá las notificaciones fictas. Ahora vamos a hablar de las notificaciones expresas. Recordamos que las notificaciones expresas, a diferencia de las notificaciones fictas, son aquellas en las que efectivamente se ha dado el acto de comunicación, de transmisión.